La semana pasada llegó una noticia muy preocupante. La presidenta de la Reserva Federal en Kansas City, uno de los 12 bancos centrales en los Estados Unidos, acaba de anunciar que la inflación puede subir más rápido de lo que uno se espera. Como ustedes sabrán de mis videos, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha estado imprimiendo dinero para salvar la economía de un colapso durante la crisis del 2020. Muchos de ustedes creen que va a haber un colapso económico gracias a la inflación, pero la pregunta es, ¿cuánta inflación nos podemos esperar en los próximos años? ¿Qué efectos tiene dicha inflación en nuestros ahorros y en la economía? ¿Y cómo nos podemos proteger de dicha inflación? En este video vamos a analizar y responder todas esas preguntas. La inflación es verdaderamente una plaga si se descontrola. Ustedes seguramente han escuchado del caso de hiperinflación en Venezuela o capaz estén escuchando del problema que tiene Argentina con la inflación actualmente. La inflación básicamente significa que la moneda de ese país pierde su valor adquisitivo. Seguramente han escuchado a sus abuelos o padres contarles que antes un almuerzo o billete de transporte valía mucho menos. Para que se den una idea, el precio de un galón de leche en los Estados Unidos valía alrededor de 36 centavos en el año 1913. 100 años después, ese mismo galón de leche valía $3.53, es decir, casi 10 veces más. Así que la inflación, en términos económicos, significa que tu dinero pierde poder adquisitivo para comprar cosas comunes y corrientes cada año. Si desean saber más a fondo sobre la inflación, les recomiendo el video que hice sobre el tema. Pero, aunque no lo crean, la inflación puede ser también algo bueno. Los bancos centrales son la máxima autoridad monetaria y controlan la inflación en tu país. Hay un consenso mundial entre los bancos centrales que el 2% de inflación anual es algo saludable en una economía. En teoría, eso significa que los precios de las cosas en nuestro país suben un 2% cada año. Cualquiera diría que la subida de precios es algo negativo. ¿Por qué querría el Banco Central de mi país que los precios de las cosas suban un 2%? ¿Acaso una inflación anual del 2% no significa que también el dinero que tengo en una cuenta bancaria también pierde un 2% cada año? Y sí, esto es verdad, pero la inflación también es un buen indicador de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Si hay mucha demanda por bienes y servicios en una economía y la oferta es estable, esto significa que los precios van a subir gradualmente. Y esto es bueno porque indica que hay crecimiento económico, ya que la gente está consumiendo más. Esa es la raíz de nuestra economía, el consumo. Así que el 2% es algo que ellos ven como ideal para una economía en crecimiento y saludable. Pero otra razón por qué los bancos centrales buscan ese 2% es porque esto le da movimiento al dinero. Si tus ahorros están trancados sin trabajar y generar ingresos, entonces estos van a perder su valor. Eso te va a forzar a invertir ese capital para que no pierda su valor. De la misma manera son las deudas. Si hay un 2% de inflación anual, eso significa que tu deuda va a ir perdiendo su valor cada año. Así que, en general, la inflación a niveles bajos y controlados puede ser buena. Pero, ¿qué pasa cuando la inflación sube a más del 2% o llega a cifras negativas? En pocas palabras, esto es algo muy malo para la economía. Si la inflación sube más del 2%, eso normalmente significa que los bancos centrales están perdiendo el control de su economía, ya que la moneda de ese país pierde demasiado valor cada día. Y si baja menos del 0% a territorio negativo, esto significa que hay deflación. Cuando hay deflación, lo opuesto pasa, los precios bajan. Aunque esa idea es tentadora, una constante bajada de precio significa que nuestras casas, autos y demás bajan de precio, pero las deudas no. Así que ellos hacen todo lo que pueden para mantener la inflación entre 0 a 2%. Ahora, volvamos a lo que dijo la presidenta de la Reserva Federal en Kansas City. Esther George dijo que tenemos que tener mucho cuidado al ver los niveles de inflación actuales en los Estados Unidos. Estos muestran cifras bajas, rondando entre 1 a 2%, lo cual no indica ningún peligro.
Esther dice que estas cifras no están mostrando la realidad, ya que hay muchos sectores de la economía que no están operando de manera normal. Este es el turismo, hotelería, restaurantes y muchos más. Al no estar operando de manera normal, sus precios son irregulares. Eso significa que cuando volvamos a la normalidad es probable que la inflación se dispare sobrepasando el límite de 2% que la Reserva Federal quisiera obtener. Pero demos un paso atrás. ¿Qué ha pasado con la Reserva Federal en el año 2020? La Reserva Federal ha bajado sus intereses a 0% durante la crisis del 2020. Esto lo hizo para tratar de rescatar la economía. Esta no es ninguna novedad. Ellos lo han hecho varias veces y se lo hacen normalmente en épocas de crisis. Pero en el 2020 la situación era tan fea que en total han imprimido casi 25% más dólares que los que ya habían en existencia. En este gráfico, ustedes van a poder ver cuántos dólares hay en el mercado. Como verán, estos normalmente van subiendo cada año a medida que la economía crece. Acuérdense, nosotros vivimos en una economía consumista y en crecimiento, así que ellos imprimen más dólares cuando hay crecimiento para llegar a la inflación del 2%. Pero aquí verán cómo el banco de repente inundó al mercado con dólares para rescatar la economía de un colapso. Como les dije, se ha imprimido 25% más dólares de los que ya había en existencia. Así que por cada 4 dólares que había en el mercado, ellos imprimieron uno más. Estas acciones drásticas que tomó la Reserva Federal en los Estados Unidos eran necesarias. Si no hacían esto, estábamos al borde de un colapso económico que podía tener consecuencias catastrofales. Pero al hacer esto, también lamentablemente vamos a tener que pagar por las consecuencias, la inflación. Como bien lo dijo Esther George, es muy probable que la inflación vuelva y sobrepase a este 2% que el banco quiere mantener. Pero hay otro cambio que la Reserva Federal también hizo durante esta crisis. Ha decidido tolerar un nivel mayor al del 2% de inflación. Esto significa que ellos están dispuestos a ver la inflación subir a este 2% por un tiempo antes de tomar medidas para bajar la inflación. Ahora, demos un paso atrás. La Reserva Federal quiere tener un nivel de inflación cerca al 2% anual y no mayor a eso. Pero dada la crisis del 2020, ellos rescataron la economía al incrementar el nivel de dólares impresos con un 25%, bajar los intereses a cero y ahora están dispuestos a tener un nivel de inflación mayor al 2% antes de reaccionar. Si combinamos esto con la noticia que nos dio la presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, eso significa que la inflación probablemente vea niveles mayores al 2% en el 2021 y 2022. Luego, con un nuevo gobierno que ya prometió mucho gasto, esto va a aumentar el nivel de dinero en la economía aún más. Finalmente, un detalle que no mencionamos es que el precio de los recursos naturales también está subiendo. Aquí verán el precio del petróleo, que se está recuperando rápidamente de su caída en el 2020. Aquí verán el precio de la soya, que ha subido drásticamente en los últimos meses. Todos estos recursos naturales los necesitamos para poder producir bienes y servicios. Si estos suben, el precio de las cosas que producimos también van a subir y, en general, todos han subido. En conclusión, todo indica que vamos a ver inflación en los próximos años. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánta inflación vamos a ver? ¿Deberíamos estar preocupados? De cierta manera, sí. Lo que más me preocupa es que el gobierno estadounidense está lejos de haber solucionado la crisis económica actual. Puede que se tenga que estimular la economía mucho más de lo que el gobierno pronostica. Cada vez más y más estamos viendo complicaciones y riesgos en el 2021. Esto es por la crisis de salud prolongada, pero también por la inestabilidad social en los Estados Unidos. Todo esto me lleva a tener mucha cautela en cuanto a la inflación. Pero aquí también tenemos que diferenciar entre dos tipos de inflación. Hay la inflación de los precios del consumidor, es decir, comida, gasolina, transporte, pero también hay otro tipo de inflación y es la subida de precios de activos productivos. La inflación de los precios del consumidor es la inflación típica, donde vemos una subida de precios en lo que consumimos todos los días. Esta no creo que sea muy exagerada. Como les dije, es muy probable que este tipo de inflación sea mayor al 2%
cuando la economía vuelva a la normalidad. Pero la inflación que me preocupa es de los activos productivos. En este video les dije que íbamos a responder la pregunta de cómo uno se puede proteger de la inflación. La manera como tú no te proteges de la inflación es al dejar tus ahorros en una cuenta bancaria o al contado. Uno se puede proteger al invertir en activos productivos como de acciones de supermercados, de empresas telefónicas, de empresas industriales, cualquier empresa y todo lo que genere ingresos. Si uno tiene un capital significante, uno también puede comprar propiedades inmobiliarias en ciudades con crecimiento. Estas uno las puede alquilar para generar un ingreso pasivo. Otra alternativa de protección es al invertir en recursos naturales como el petróleo, la soya o metales preciosos. El oro, por ejemplo, es otra forma común de cómo uno puede protegerse de la inflación. Todos estos son los que podríamos llamar de activos productivos. Estos te protegen de la inflación ya que producen algo de valor en la sociedad y generan ingresos. Es la mejor manera de resguardar tu capital. En fin, lo que me preocupa es que estos suban de precio de manera exagerada y hay una inflación de activos. Durante la crisis del 2008, muchas personas estaban con miedo que iba a haber muchísima inflación, ya que el gobierno estadounidense imprimió un montón de dinero para salvar a los bancos y empresas en bancarrota. Nunca vimos esa inflación de precios del consumidor, pero los precios de activos se dispararon llegando a nuevos récords. Esto es lo que me preocupa y puede inflar una gran burbuja financiera. De cierta manera, muchos dicen que ya la estamos viendo. Es increíble cómo Tesla, Bitcoin y muchos otros activos se han disparado. Así que, en conclusión, todos los indicadores tradicionales sugieren que vamos a ver una inflación de precios del consumidor mayor al 2% en los próximos años. Pero en mi opinión, no creo que sea hiperinflación. Lo que sí me preocupa es la subida de precios de los activos. Con tanto dinero en el mercado, es posible que veamos una repetición de la subida de precios de activos productivos como la que vimos después de la crisis del 2008. Eso me lleva a una pregunta que tengo para ustedes. ¿Ustedes creen que los precios del consumidor, es decir, la inflación tradicional, van a subir de manera exagerada? ¿Se viene una nueva crisis en los próximos años? ¿Cómo planean protegerse de dicha crisis? Espero sus comentarios aquí abajo y no se olviden de dejarme cualquier pregunta en un comentario aparte. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.